Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, gracias. Gloria a Dios. Vamos a buscar Isaías capítulo 51. Verso 2. Gloria a Dios. ¿Estamos todos ahí? Isaías 51, 2. Amén. Dice la palabra de Dios. Mirad a Abraham. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Amén. Amén. Padre, gracias por este tiempo. Te pido que hables a tu iglesia. Padre, necesito tu ayuda. Pon en mí tu palabra para poder predicar. No puedo hacerlo sin ti, en el nombre de Jesús. Dependo de ti, papá. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Continuamos en esta mañana con la segunda parte del sermón, el trato de Dios con sus siervos. Habíamos aprendido la semana pasada que el capítulo 51 de Isaías es un llamamiento que Dios está haciendo, una exhortación profética que Dios está haciendo al remanente de Israel a confiar en Dios para su liberación que habían sufrido a causa de este destierro, de este cautiverio en Babilonia y de su actual dispersión. Ahora, vimos en el sermón pasado las características de un siervo de Dios. Considero que un siervo de Dios tiene muchas características, pero a la luz del capítulo 51, verso 1, en estas palabras exhortativas, vemos que Dios dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Y entonces creo, a la luz de este verso 1, que un siervo de Dios tiene que saber escuchar a su Señor. Amén. Tiene que saber seguir fielmente al Señor y tiene que buscar de Dios. Amén. No creo que exista tal cosa como un cristiano real, un cristiano verdadero que no ore, que no sepa escuchar la voz de Dios, que no tenga esa fidelidad arraigada de seguir a Cristo. La palabra declara que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces eso es un peligro. Porque si el hombre de doble ánimo, el hombre que es emocional, que hoy está alegre, mañana está triste, hoy es espiritual y mañana está carnal, hoy es fiel viniendo a la casa de Dios y mañana se desaparece de la casa de Dios. Yo creo que estas personas están viviendo un gran peligro, porque la palabra declara que es inconstante en todos sus caminos, y creo que uno de esos caminos es el camino de la salvación. Y si en un bajón viene Cristo, ¿qué pasa? Si en un bajón espiritual, si en ese momento que te entra esa frialdad y te alejas de Dios, viene el Señor
¿Qué pasa con tu vida? Pero yo creo que Dios me comprende. Yo creo que Dios me entiende. Amado, Dios claro que te va a comprender, Dios te va a entender, Dios te creó, nadie te conoce mejor que Él. Pero el que te creó y el que te conoce ha advertido que hay un resto imprudente. Hay 5 vírgenes imprudentes que no entraron en las bodas por no estar preparadas. Hay amigos que fueron convidados y no entraron en las bodas por no desear estar con el Señor. Entonces, creo que las palabras exhortativas del capítulo 51 nos hablan a nosotros, la iglesia de Cristo, para que nosotros demos oídos a la palabra de Dios y tengamos pies prestos y fieles a seguir a Cristo en toda justicia y buscar a Dios de todo corazón. Bendito sea del Señor. Enfocándonos en el verso 2, dice la palabra: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio luz, cuando no era más que uno solo, lo llamé. Diga conmigo, cuando no era más que uno solo. Dice, cuando no era más que uno solo, lo llamé. Y este enfoque que Dios está haciendo es porque el pueblo de Israel, a causa de esta cautividad, a causa de la división en el pueblo, quedaban poco fieles a Dios en medio de la Babilonia, en medio de estos imperios que habían cautivado al pueblo por causa del pecado de Israel y no escuchar la voz de Dios. Dios da palabra exhortativa, palabra de restauración. Pero Israel se sentía solo, se sentían pocos, se sentían pobres. Y Dios les dice, mirad a Abraham cuando era solamente uno solo. Cuando miramos a Abraham vemos que Dios lo saca a un solo hombre y hace de él una gran nación. Dios le estaba diciendo a Israel, no te sientas pobre, no te sientas triste, porque aunque ustedes creen que son unos pocos, yo puedo volver a hacer de ustedes una gran nación. Si lo hice con Abraham una vez, yo tengo el poder para volverlo a hacer. Yo sé que quizás que espiritualmente tú te me estés sintiendo pobre, tú te me estés sintiendo triste, o quizás te me estés sintiendo solo o sola, pero escucha la voz de Jehová tu Dios que te dice, mira Abraham, como yo lo levanté y lo multipliqué, así yo puedo hacer con tu vida. Quizás tú te sientas destruido, quizás mujer te sientas destruida, pero Dios tiene el poder para restaurar tu vida una vez más. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El trato de Dios con Abraham revela el trato de Dios para con su siervo. No podemos desconectar porque ciertamente Abraham fue siervo de Dios. No podemos desconectar este trato con Abraham a los siervos de Dios. El trato que Dios tuvo con Abraham revela 3 ámbitos. Dios le dice, yo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Y hay unas similitudes acá que podemos concadenar a través de toda la Biblia. 3 ámbitos espirituales revelados: llamado, bendición y multiplicación. Por favor, repítalo conmigo. Llamado, bendición y multiplicación.
Tres ámbitos que vamos a encontrar este número 3 a través de toda la palabra. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Tres ámbitos. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Tres ámbitos que vamos a estar encontrándonos a través de toda la palabra. O sea, que si lo llevamos a la aplicación del tabernáculo, el atrio sería el ámbito terrenal, el espacio limitado terreno. El lugar santo serían las esferas espirituales y el lugar santísimo sería lo celestial, el trono de Dios. La semana pasada habíamos visto la evolución del hombre, como de muerto a vida, de vivo a pueblo, de pueblo a siervo, de siervo a amigo, de amigo a hijo. Ahora hay una evolución acá en el servicio donde vas del atrio al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo. Del atrio, de lo terreno, entramos en el lugar santo, en las esferas espirituales. Pero Dios no quiere que nos quedemos en las esferas espirituales, sino que Dios quiere que nos movamos al tercer ámbito, al ámbito de su trono, el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque en el atrio, muchos se quedan en el atrio, muchos se quedan a la puerta, muchos se quedan en el principio de lo que Dios quiere hacer con su vida. Dile al que está a tu lado, Dios quiere hacer más contigo de lo que ha hecho. Dile, mira, con fe, dile, Dios va a hacer contigo más de lo que ha hecho. Te hablo proféticamente en el nombre de Jesús. Aún no has visto lo que Dios va a hacer contigo. Bendito sea el Señor. Pero cristianos que se me quedan en el atrio, en el ámbito terrenal. Pero el atrio es un lugar. Y hoy, Dios mío, me voy a enredar acá y no tengo tanto tiempo. Es un lugar de sacrificio. El atrio es esa puerta de entrada donde nos vamos a encontrar con el altar de bronce, con el lavacro. Nos vamos a encontrar con el sacrificio y el lavatorio que Cristo nos hace para darnos acceso al trono de su gracia. El atrio es el comienzo donde vamos por Cristo a hallar el oportuno socorro. Pero el atrio era el lugar de la ofrenda, del sacrificio. Pero el lugar santo era el lugar del oficio. O sea que los sacerdotes entraban en el lugar santo a ofrecer. Y nos encontramos en el lugar santo con varios utensilios, en la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, el altar del incienso, que nos está hablando del oficio sacerdotal de la iglesia. Cómo nosotros damos pan de vida, nos alimentamos del pan y damos del pan, nos alimentamos de Cristo y damos de Cristo. El candelabro tipificando la presencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Y el altar del incienso, la oración de la iglesia. Es tremendo oficio, el oficio de la iglesia. ¿Cuál es? Amado, oración, adoración y predicación. Ese es el oficio establecido. Pero cuando Cristo muere, raja el velo y da un acceso al lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. Y cuando Cristo muere, raja el velo y nos da un nuevo pacto. Donde pueblo que no era pueblo, ahora es pueblo. Ahora les hago entender, Abraham no era pueblo de Dios. Abraham no era judío, Abraham era caldeo. Abraham era un no pueblo que Dios lo hizo pueblo. La iglesia no era pueblo de Dios. Los gentiles no eran pueblo de Dios. Óigame. Y Dios tomó de los judíos y los gentiles de ambos pueblos y ahora hizo uno. Y ahora les voy a decir algo y no se me ofenda a nadie. Pero ¿cuál es el pueblo de Dios? ¿Israel o la iglesia?
Israel ciertamente yo creo que es pueblo que Dios llamó. Pero la iglesia es pueblo que Cristo instituyó. Que de ambos pueblos hizo uno. Porque aún a Israel se le es predicado para salvación como a todos los impíos. Entonces, la voluntad de Dios es que avancemos de atrio al lugar santo, de lo terreno a lo espiritual, pero no quedarnos en lo espiritual, porque no todas las esferas espirituales son santas. Hay esferas espirituales demoníacas. Hola. Y cuando el cristiano no avanza al tercer lugar, a este tercer ámbito que es el trono de Dios, se queda en lo espiritual, pero en lo espiritual puede ser amarrado. Y de repente ves cristianos que se vuelven a la hechicería y tú dices, ¿cómo es posible esto? Porque no avanzó. Porque no avanzó al ámbito celestial, al ámbito del trono de Dios, al ámbito donde Jesús está auspiciando como sumo sacerdote, y nosotros tenemos que tener esa relación de Dios como criaturas celestiales que somos. Y ahora yo sé que, ay Dios mío, que acabo de decir, pero yo creo que usted es celestial. Porque no en vano dice la palabra, extranjeros somos y advenedizos, que no somos de este mundo. Si no somos de este mundo, ¿a dónde pertenecemos? Pregunto yo. Al reino de los cielos. ¿Y embajadores de dónde somos? Del reino de los cielos. Pero si usted se queda siendo un ciudadano del reino de la tierra y no avanza y no cambia esa mente suya y dice, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, las mujeres. Si no cambiamos nuestra mentalidad, seguimos pensando con la mente terrena. Y Dios nos llama a que cambiemos nuestra forma de pensar y que tengamos la mente de Cristo. Ahora, ¿la mente de Cristo fue una mente terrena o celestial? Aún el Señor dijo, no os digo más porque hay cosas que no podréis sobrellevar. Hay cosas que si yo les digo no las van a entender. Y aún hay hermanos acá que no me entienden las parábolas. Por eso es necesario, y vino el Espíritu Santo para hacernos avanzar a este tercer lugar, a este lugar santísimo, donde tenemos esa relación poderosísima con nuestro Padre. Israel tenía un padre, Abraham, pero la iglesia tiene un Padre, y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Por lo cual, siendo engendrados nosotros, no de voluntad de hombre, no de voluntad de carne, sino la voluntad de Dios en su Espíritu, ahora nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos que comportarnos conforme a nuestra casta de nacimiento. No te conformes con ser terreno, no te conformes con cosas espirituales. Avanza a lo celestial. Dile que está a tu lado. Avanza a lo celestial. Avanza a lo celestial. Bendito sea el Señor. Amado, yo sé que los siervos participan de la unción. La iglesia participa de la unción. Pero la unción, el poder de Dios, no es nada más que la manifestación del poder del trono, de la manifestación de la confirmación de Dios en la vida de la iglesia. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué adoramos? ¿Porque nos sentimos felices? No, porque nuestro Padre, Rey eterno, es merecedor de esto. Y nosotros, hechos hijos salvados, debemos darle ese honor. Bendito sea el Señor. O sea que hay un avance en el trato de Dios con los siervos, y usted está en ese avance.
y tiene que pasar de lo terreno a lo espiritual y tiene que avanzar en lo espiritual a lo celestial. Amén. Para que me entiendan, Dios nos llama a ser espirituales, no carnales. Amén. Pero espirituales conforme al Espíritu de Dios. Amén. Y el Espíritu de Dios, hago hincapié en esto para que no se me confunda nadie. El Espíritu de Dios es del cielo. Amén. Pero es dueño del cielo y tierra. Pero Dios puso en el cielo su trono con una buena razón. Porque cuando venimos delante del trono para alcanzar esa misericordia y ese oportuno socorro, ¿a dónde estamos entrando? Por medio de la oración, por medio de cuando nos arrodillamos a orar, creyendo en el Señor Jesucristo, ¿en dónde estamos entrando espiritualmente? En el trono de Dios, en el cielo. Quizás usted ore en su baño, quizás usted ore en su cuarto, no sé, en el lugar a donde usted tenga relación, pero permítame decirle que espiritualmente usted está entrando en un ámbito que si Dios le da visión, le abre sus ojos, caería usted muerto. Pero por medio de la fe, nosotros cuando oramos entramos en esa presencia gloriosa de Dios. Bendito, somos guiados por el Espíritu a entrar en esa gloriosa presencia de Dios. Ahora, había dicho que el trato de Dios con Abraham nos revela, nos muestra cuál es el trato que Dios tiene con sus siervos. Y había dicho, llamado, bendecido y multiplicado. Si lo repito una vez más conmigo como un ejercicio, llamado, bendecido y multiplicado. O sea que en el avance del trato, para aquellos que desean servir al Señor, lo primero que tienen que recibir de parte de Dios es un llamado. No es el pastor el que hace el llamado. No es un hermano el que hace el llamado. Es Dios quien hace, quien confirma ese llamado. Esta palabra que cuando dice lo llamé, esa palabra llamado significa anuncio, significa clamor, significa contar, significa ser convidado, ser convocado, significa encuentro, significa intimidad, invitación, invocación, significa nombramiento, ser perpetuado, establecer como predicador, poner pregonero, estar presente, proclamador, profetizar, promulgar, publicar, tener renombre, traer y dar voces. Significados de la palabra hebrea llamado. O sea, que cuando Dios hace un llamamiento, Dios está contando contigo para la obra del ministerio. Dios llamó a Abraham y contó con él para hacer una gran nación. Y Abraham le creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Porque si Abraham no le cree, se hubiera quedado en Ur de los Caldeos y Dios hubiera levantado a otro. O sea que cuando Dios hace un llamado, usted tiene la determinación de decir, heme aquí o me quedo aquí. Y tengo que decirle algo con mucho temor de Dios, pero Dios no le anda cayendo atrás a ningún siervo. Somos los siervos los que tenemos que seguir a Cristo. Ay, Señor, ayúdame, que viene la parte fuerte. Porque no puede haber un siervo acá, y cuando digo siervo me refiero a toda la iglesia, porque todos somos siervos de Cristo.
que tenga que tener la actitud de que me tienen que llamar, me tienen que poner, me tienen que dar para yo hacer algo. Cuando la conducta del siervo es aprender a reconocer los pies de su amo. Entre todos los pies, cuando el amo llega, dice, esos son los pies de mi amo. Y reconozco los pies de mi amo. ¿Por qué? Porque está postrado. Está postrado y adoración significa estar postrado, estar humillado. Y no quiero que en nuestra iglesia hayan siervos que deseen ver el rostro de Dios sin antes aprender a ver sus pies. Porque de igual forma como la revelación avanza, como el trato de Dios avanza, así tiene que ser el trato de los hijos. Un trato de avance que comienza por la humillación y termine con la exaltación. Pero esa exaltación que sea Dios quien la haga, no usted. Si usted está aquí en la casa de Dios y Dios lo tiene sentado en un banco sin hacer nada, no es porque el pastor no quiera. Perdóneme usted, pero mayor es Dios que los pastores. Y si un pastor se pone terco en trabar a alguien y Dios quiere usarlo, Dios trabaja con ese pastor y levanta a esa persona. Pero, ay, Dios mío, perdóneme, hermano, pero quizás usted esté necesitando la disciplina de Dios. Quizás usted esté necesitando este trato de Dios porque llamado es dictar. Y Jonás, que fue llamado, quiso huir de la responsabilidad del llamado que Dios le hizo y Dios dictó sobre él un juicio. Y 3 días dentro del vientre de un pez me parece que es suficiente para darse cuenta que con Dios no se juega. Yo pregunto, ¿cuántos andan en los vientres de algún problema espiritual a causa de no dirigirse correctamente conforme al llamamiento que Dios le ha hecho? Porque ciertamente cuando Dios te llama, adquiere renombre. Vas a ser conocido porque Dios te va a dar a conocer para poder trabajar, para poder transmitir el evangelio conforme a su voluntad. Para usarte para proclamar su nombre, para perpetuar el conocimiento de Dios en la generación en la que Dios te ponga a ministrar, para convocar, para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Pero el que es llamado de Dios tiene que vivir conforme a esta responsabilidad. Porque aquel que milita no puede enredarse en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo llamó por soldado. Entonces, usted que ha sido llamado siervo, sierva, ¿por qué se enreda en los negocios de la vida? ¿Por qué se enreda en las cosas que no tiene que estar haciendo? Dejando de desperdiciar su llamado, su llamamiento. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá, porque quiero enseñar a la iglesia esto. Hay personas que tienen un llamado falso. Y vamos a llamarlo los falsos llamados. Los falsos llamados dentro de la iglesia son personas que sienten el llamamiento, pero no es genuino. Sienten el llamamiento de parte de Dios, pero es puro emocionalismo. No es algo genuino de parte de Dios. Entonces, esos son los que se autollaman. Pero están los simpatizantes,
los que les gusta servir dentro de la iglesia o sienten atracción a los beneficios de un ministerio. Ay, me gusta ser pastor, ay, me gusta ser profeta, ay, me gusta ser evangelista, ay, me gusta ser maestro. Sienten atracción, pero no son llamados. ¿Cómo se descubren estos casos dentro de la iglesia? Amado, por la falta de respaldo y capacitación divina. Falta de respaldo y capacitación divina. ¿Tienes tu fe? Muéstrame tus obras. ¿Tienes tu llamado? Muéstrame el ministerio. Muéstrame las obras del ministerio al que Dios te ha llamado. Ahora, generalmente, Dios ha hecho un llamado a toda la iglesia. Porque creo que hay un llamado de Dios para toda la iglesia. Y el primer, ese llamado vamos a ponerlo en 3 puntos. Primero, Dios te llamó a salvación. Gloria a Dios por los 3. Amén. Amén. ¿A cuántos Dios ha llamado a salvación? Gloria a Dios. En 1 Corintios capítulo 1, verso 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. O sea, que el primer llamado que Dios hace es a salvación. Y ese llamado está sujeto a un heme aquí o a un me quedo aquí. Es por eso que se hace llamado a salvación para las personas que deseen abrir su corazón y recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Oración que está siendo muy atacada en estos tiempos tan modernos y se han olvidado que con la boca que se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia, y de que es necesario de que el pecador reconozca públicamente su condición y venga a arrepentirse, a recibir a Cristo. O sea que Dios establece el primer llamado por medio de su siervo para salvación. Ahora, no se queda ahí. Acordémonos que es un trato de Dios con su siervo que va en avance. El segundo llamado que Dios hace, general, amén, es un llamado a santificación. O sea, recibiste a Cristo, eres salvo. Pero empieza un proceso de cambio, un proceso de santificación, un proceso a donde Dios empieza a separarte del mundo y de las cosas que están en el mundo. En ese proceso vas a perder amigos. En ese proceso vas a perder trabajos. Vas a perder dinero. Vas a perder familia. Te vas a perder a ti mismo. Vas a menguar. Entiéndase, cuando digo vas a perderte a ti mismo, es que vas a menguar para que Cristo se deje ver. Ese es el proceso de santificación. O sea que si usted dice, yo soy cristiano, Dios está haciendo una obra en usted y usted tiene que dejarla ver. ¿Cuáles son los frutos de la santificación? La persona que yo era está muriendo y la persona que nació, la celestial, está creciendo. La cual yo antes decía malas palabras, pero yo veo por la palabra que mi lenguaje debe ser santo. Lo dejo atrás. La cual yo antes era una persona que era un hombre que peleaba con mi mujer. Bueno, ahora yo debo honrarla, respetarla, amarla, tratarla bien. Cuando yo antes era una persona de vicio, ahora por causa de la santificación he dejado de fumar, he dejado de beber, he dejado atrás todo lo que contamina el templo del Espíritu Santo.
La cual yo antes, para el caso de las mujeres, era una mujer que no respetaba a mi marido, mas ahora le doy el lugar como sacerdote, como señor de la casa. O sea, es un cambio que Dios nos está llamando a todos. Hola. Ahora, vamos para el tercer llamado. ¿El primero cuál era? Salvación. ¿El segundo? Vamos para el tercero. Servicio. Y es un llamado general, porque son llamados generales. Salvación, santificación y servicio. Por testimonio propio, yo era una persona que yo decía, mi ministerio es estar sentado en un banco hasta que el Señor venga y estoy, yeah, ok. Conversaba con mi tía los otros días y ella me decía, ay Alain, si tú quieres ver a Dios reír, haz planes, haz tus propios planes para que veas a Dios reírse, porque no se trata, y le dije, tienes toda la razón, porque mire que nosotros hacemos planes en nuestra vida y no nos sometemos al plan que Dios tiene para nosotros. Si tú quieres ver a Dios reír, haz tus propios planes. Así me comentaba ella. Y yo decía, es cierto. Yo que estaba tan contento, yo que estaba tan alegre de estar sentado en un banco, y ahora Dios me ha puesto responsabilidades. Yo no quería ser pastor. Y un buen día Dios me quebrantó y me encontré clamando, Señor, úsame. Fue un llamamiento que Dios hizo a mi vida. Primero nos llama a santificación, porque Dios no te llamó a inmundicia, sino a santificación. Pero una vez que estás en la santificación, en un proceso de crecimiento, Dios te llama al ministerio. Es un llamado al servicio, donde están las diferentes áreas. Está el área de diaconado, que son todos los ministerios de servicio. Está el área ministerial, que usted va a ver en las constituciones que Dios hizo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y está el área de adoración, las personas que Dios escoge del pueblo para que guíen a la iglesia a alabar a Dios. Llamamientos al servicio. Y una vez más, en estos tres llamamientos, Dios te da la opción, no te va a obligar, sino Dios te da la opción, te pone la responsabilidad de determinar si decirle, Señor, heme aquí, o simplemente te quedas, no hacer nada. Repito, las vírgenes todas tuvieron la opción de buscar aceite. 5 buscaron aceite. Todos tienen la opción de estar en la casa de Dios o irse para el mundo y perderse. De estar en la casa de Dios y ser santificado o seguir siendo la misma persona de siempre y no cambiar nada. Porque ciertamente no cambia por usted mismo, es dejar que Dios lo haga. Y servir al Señor dentro de la casa de Dios. Ahora, cuando Dios nos llama, número 1, somos persuadidos por Dios. En el libro de Gálatas, la carta de Gálatas capítulo 5, verso 8, vemos que Pablo regaña a estas personas de la iglesia de Galacia, porque se dejaron persuadir por aquella rama que estaba sembrando el judaísmo. Y ellos se habían vuelto una vez más a las tradiciones y habían dejado la libertad en Cristo.
Cuando digo libertad en Cristo, es que vivimos por medio de la fe y no de las obras de la ley. Pero cuando somos llamados, somos persuadidos de parte de Dios. Y hablo de llamamiento a salvación, a santificación y a servicio. Somos persuadidos de parte de Dios. Persuadir es trabajar con el entendimiento, hacer entender algo, llamarte aparte para algo. O sea que Dios te va a persuadir, Dios te va a hacer entender. Si no es por medio del predicador, por medio de un hermano, de un familiar, pero es que el Señor, o un trato personal, pero Dios te va a hacer entender, mira, esto es lo que tienes que hacer. Y a ti te toca obedecer. Somos persuadidos. El que es llamado por Dios es persuadido, es ayudado. Y volviendo al ser persuadido, una vez más aplico esta historia de Jonás. Mira que Dios persuade bien, ¿eh? Yo me voy para acá, pero yo te voy a persuadir, te voy a hacer cambiar de idea. Somos persuadidos, somos ayudados, porque la palabra dice que fiel es el que os llama. Amén. El cual también lo hará. O sea que si Dios te llamó, Dios va a obrar. Y es lo que yo les decía, que cómo se descubre el que es verdaderamente llamado, es porque tiene respaldo y capacitación. ¿Cómo yo probé que Dios me llamó? Cuando me paré a predicar y vi que podía hablar libremente. Eso es una capacitación, eso es un respaldo que Dios me da. Los que me conocen íntimamente saben cuál es mi problema. Y le doy la gloria a Dios que puso su palabra en boca de tartamudo. Pero yo descubro que tengo respaldo de parte de Dios cuando me paro en un púlpito y no me ando trabando. Yo me siento fluido, me siento libre. Libre, así. Y no es que yo no haya orado, Señor, sáname ya, pero en un final, pero Dios me quiere así. Me quiere así y yo, gloria, me basto en su gracia y que Dios se perfeccione. Una vez le dije, Señor, ¿por qué me hiciste tan débil? Y Dios me dijo, para yo hacerme más fuerte. Señor, ¿por qué yo soy tan débil? Tú le dices, porque Dios te responde. Escucha, porque yo me hago más fuerte. Yo me glorifico en medio de tus debilidades. Bendito sea el Señor. Somos ayudados. Cuando somos llamados, somos ayudados por Dios. Y ciertamente ayudados y ungidos. Porque el que es llamado es ungido. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Hablando de los ángeles. Pero cuando entramos en el ministerio de la iglesia, si Dios a los ángeles les hace ministros de fuego, ¿cuánto más entonces no hará a los ministros de Cristo? A los ministros del Evangelio. Ministerio que los ángeles quisieron y el Señor no se los dio, sino que lo entregó a la iglesia. Y si a sus ángeles les hace ministros de fuego, nosotros podemos también reconocer que los siervos de Dios son ministros capacitados con el poder de Dios. Amén, bendito sea el Señor. Somos ungidos y somos instruidos, porque la unción que recibimos de parte de Dios dice que nosotros no tenemos necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña tales cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y les voy a explicar un poco este texto. Hay cosas que Dios enseña en lo particular.
Hay cosas, no quiere decir este texto que usted no estudie en un seminario. El seminario es bueno, es necesario, pero antes de yo entrar en un seminario, Dios me puso en el secreto y empezó a enseñarme asuntos. Y una vez que estaba en el seminario, descubrí que muchas de las materias que daban ya yo las sabía porque las había aprendido con Dios en el secreto. ¿Quién me enseñó a orar por los enfermos? Lo hizo Dios. ¿Quién me enseñó a ministrar en el don de milagros? Lo hizo Dios. ¿Quién me enseñó a profetizar? Lo hizo Dios. ¿Dónde? En el lugar secreto. Amén. Es por eso que en el seminario vamos a recibir la preparación del conocimiento de la palabra. En el secreto vamos a recibir la preparación del conocimiento en la unción, en el poder de Dios. Número 5, somos capacitados. Y yo les dejé una tarea a la iglesia en el tiempo de oración, en el culto de oración pasado. Que donde se encontraba en la palabra esa cita que tanto hacemos, al que Dios llama, a ese capacita. Yo me tomé la libertad de llamar a pastores, amigos míos, y decirles, ven acá, ¿dónde está en la palabra esto? Y lo tuve una semana buscando. Amén. Y cada uno encontró porciones, pero ciertamente en ningún lugar de la Biblia hay un texto que cite textualmente al que Dios llama a ese capacita. No existe tal texto, sino que en contexto vamos a encontrar esta gran verdad. Hay verdades bíblicas que no se encuentran en un texto, sino que están en los contextos. Amén. Jesús llamó a los discípulos, les capacitó por 3 años y luego les envió. Amén. En el libro de Jeremías hay una declaración que Dios hace que me resume esto que podemos, cuando decimos al que Dios llama, capacita. Dios le dice en Jeremías capítulo 1, verso 9, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ahí está. Capacitado por Dios. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Vemos capacitación cuando Dios toma a Moisés y lo pone 40 años en un desierto. Vemos capacitación en el ejemplo que les puse de los discípulos. Vemos capacitación en un Eliseo siguiendo atrás del profeta Elías. Vemos capacitación en Abraham cuando cree a Dios y Dios empieza a tratar con él a través de tiempo. O sea, que si eres llamado por Dios, ciertamente vas a recibir capacitaciones. Vas a recibir capacitaciones de parte de Dios. Dios va a hacer en ti una obra. Pero ahora, entienda esto. El que es llamado es capacitado, pero es protegido. Cierta parte de la palabra dice Dios, no toquéis a mis ungidos. En otra parte declara, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. En otra parte declara, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ciertamente la iglesia llamada por Dios es cuidada por el Dios que la llamó. Persuadida, ayudada, ungida, instruida, capacitada, cuidada, y termino con esto, acompañada.
acompañada. Porque aquel que comenzó la buena obra en tu vida es fiel y será siempre fiel para completarla. En el mismo libro de Jeremías, capítulo 1, pero esta vez en el verso 8, Dios le dice a Jeremías, en el medio de la capacitación, Dios le dice: no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. En el Nuevo Testamento, Jesús dice: yo estaré con vosotros siempre. Permítame decirle algo. Iglesia, usted no está solo. Jesús te llamó para salvación. Jesús te llamó a santificación. Jesús te llamó a servirle. Usted no está solo. Usted no está solo. ¿Cuántos orando no han sentido la voz de Dios por su Espíritu que te dice: yo estoy contigo? ¿Cuántos orando no han tomado la palabra y Dios les ha guiado en la Biblia a un pasaje: yo estoy contigo? Amado, Dios se empeña en hacernos entender que no estamos solos. Cuando Dios sacó a Israel, no los dejó solo en el desierto. Los acompañó. Y esa compañía produjo protección. Cuando Dios le dijo al pueblo que no iba a ir más con ellos, Moisés dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas de aquí. No se puso terco. No me voy a mover. No nos muevas. O sea que estaban sometidos a Dios. Aún en el medio de la disciplina, aún en el medio de esa situación, le dijo: no nos muevas. Cierra tus ojos, por favor. Ha llegado el momento espiritual donde Dios habla a sus hijos y te dice: mira, tú no eres un autollamado, tú no eres un simpatizante. Tú eres una persona que ha sido llamada por Dios. Tú has sido llamado por Dios a salvación. Has sido llamado por Dios a santificación. Y has sido llamado por Dios para servirle. Y a veces nos ponemos cabeza dura y Dios nos hace entender mediante pruebas, mediante crisis, mediante consejos. Pero es Dios quien te dice que Él es el que te ayuda. Él es el que unge tu ministerio. Él es el que te instruye. Él es el que te capacita. Él es el que te cuida. Él es el que va contigo. Tremendo Dios. El nuestro. Porque más bien tendría que decir: tú tienes que estar conmigo. Pero el Señor te dice: yo soy fiel, yo no me niego a mí mismo. Y dice: yo estoy contigo. Eso es una declaración tremenda. Yo estoy contigo. Ahora, Él pone la responsabilidad de ese llamamiento en tus manos una vez más.
Salvación, santificación y servicio. Santo Dios. Y permíteme decirte algo. Que Dios dice, yo llamé a Abraham y lo bendije y lo multipliqué. No dice, recibió bendición y fue multiplicado por algunos hombres. No, dice que Dios fue quien lo bendijo y Dios fue quien lo multiplicó. Iglesia que ha sido llamada por Dios, tu bendición viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Bendición en todo aspecto espiritual. Bendición, mano abierta que Dios da. Sanidad. Poder. Restauración, liberación, perdón, amor. Regalos que Dios da para sus hijos. Y lo bendique, pero dice, y lo multipliqué. Amado siervo de Dios, sierva de Dios, iglesia. Multiplicación habla de aumentar. No está hablando de esa proyección falsa y diabólica con que Satanás tentó a Cristo con cosas mundanas, reinos de la tierra. La multiplicación que Dios tiene para ti es aumento. Hacerte crecer. Hacerte criar tus hijos. Que todo lo que hagas sea provechoso, sea bendecido. Levantar tu cabeza en medio de una generación que se pierde, que ama la oscuridad, te hace levantar cabeza y cabeza de luz. Multiplicación que viene de parte de Dios. Que aunque la higuera no florezca, aunque no haya el producto de la vid, aunque no haya aceite, aunque no haya oveja en la majada, bendición y multiplicación que te hace alzar las manos y decir con todo, glorificaré a mi Señor. Multiplicación que hace que en medio de los tiempos de hambre y escasez no te falte la comida. Multiplicación que Dios te hace engrandecer por encima de tus enemigos. Multiplicación que Dios te hace acumular la gracia, acumular la bendición de su gracia. No hay mejor definición para leer lo que es bendición y multiplicación que este Salmo 22. Ponte de pie, alza tus manos, ponte de pie, alza tus manos. Oh, maquere, Isaraca, Yarabaiso. Aleluya. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Aleluya.
Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Recibe esta palabra de parte de Dios. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas no les oyó. Esto es multiplicación. Aumento. Aumento. ¿Y qué declara la palabra? Aumentará Jehová en vosotros la bendición. Aumentará en Jehová. Aumentará Jehová en vosotros toda bendición. Y quiero hablar al espíritu de la iglesia. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros como iglesia creemos en el llamamiento que tú nos has hecho a salvación, a santificación y al servicio. Padre, como siervo tuyo, una vez te dije, heme aquí, hoy, Señor, ratifico, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y ahora la iglesia traspaso esta responsabilidad. Dios te llama a salvación, a santificación y a servirle. ¿Qué vas a responderle? En el nombre de Jesús. Dale tu respuesta. Abre tu boca. Dale tu respuesta a Dios. Oh Santo Dios. Mira, no traigas a colación, no traigas a memoria las cosas pasadas. Porque el que hizo las cosas nuevas cuando recibiste a Cristo es poderoso para volverlas a hacer todas nuevas una vez más. Si antes fallaste, arrepiéntete. Papá te perdona. Él permanece fiel en el llamamiento. Fiel es el que os llama. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Te dice el Señor, te llamé a salvación. Te estoy llamando a santificación. Y te estoy llamando para que me sirvas. No donde tú quieres, sino donde yo te ponga. No donde tú deseas estar, sino donde yo quiero que estés. Hay una canción que dice, heme aquí, Señor. Vamos a adorar al Señor con esta canción. Toda la iglesia, adoremos al Señor. Envíame. Si te puedo